Ahí estamos. Entonces, voy a compartir, hermanos, imágenes de lo que tiene que ver con esta clase de ética cristiana y empezaré con lo esencial de ética cristiana. Esto es lo esencial y lo principal que usted y yo vamos a ir aprendiendo o recordando. Bueno, primero, la palabra ética viene de dos términos del griego. Uno de ellos, hermanos, es ethos, ethos, que quiere decir costumbre, y luego la palabra logos, que tiene que ver con razonamiento, con estudio o conciencia. En otras palabras, tiene que ver con el estudio de las costumbres. Es lo que quiere decir ética. Y comparte raíces con la palabra etología. Entonces, de ahí viene la palabra ética. Entonces, recuerde usted esta palabra ethos y logos, etología, la ética. ¿Qué es la ética? La ética es la filosofía que estudia la moral y la manera de juzgar la conducta humana. O sea, esto tiene mucho que ver, hermanos, con nosotros como cristianos. Mucho tiene que ver. Es la filosofía que estudia la moral y la manera de juzgar la conducta humana. Entonces, muchas veces por no tener el conocimiento de la cultura, juzgamos mal a otras personas, por no conocer una cultura familiar, una cultura denominacional, inclusive dentro de las mismas iglesias, juzgamos mal y no nos damos cuenta que es parte de su ética. Entonces, vamos a ir analizando estos pequeños detalles. El mejor ejemplo de cuando estoy hablando de éticas, vamos a ver un poquito acerca de lo que es el relativismo cultural. Eso es parte de la ética. Yo le dije antes de empezar la clase que era necesario aprender muchas palabras. Relativismo cultural. Vamos a ver primero qué es el relativismo, qué es algo relativo y qué es la cultura. En la imagen que tenemos ahí, tenemos a dos misioneros, por así llamarle, que van a una isla, a una zona apartada a evangelizar, y ellos se están burlando, se están riendo de que los indígenas están adorando a un Dios falso y lo tenemos como ellos se están inclinando, rindiéndole adoración, pero después vemos cómo esos dos misioneros después están hincados frente a otro ídolo. Entonces, este es el relativismo cultural. Si yo pregunto cuál de los dos tiene la razón, cada uno de los dos grupos, tanto los indígenas iban a defender su postura, como los que están abajo también iban a defender su postura. Entonces, los dos están rindiendo adoración. Ese es el relativismo cultural. Vamos a ir entrando en detalle, amados, para ir analizando a dónde nos lleva el relativismo cultural. Por ejemplo, un ejemplo de etnocentrismo, otra palabra, apúntela, pregúntele a San Google, si ya la conoce, pues ya sabe de qué estoy hablando. Si no, hay que empezar a investigar, hermanos, para que usted pueda aprobar bien esta materia, de lo que encierran estas palabras que muy pocas veces se usan en nuestro lenguaje cotidiano. Casi no hablamos así. El etnocentrismo y relativismo cultural, ¿en qué consiste? En esto, en algunas sociedades que practican la religión mormona, el mormonismo, se permite que los hombres tengan varias esposas al mismo tiempo. Esto se llama poligamia. Así que si usted es mormón, dentro de la religión mormona, usted puede tener 4, 3, 2 mujeres en ciertas regiones, porque inclusive ya lo que es en Estados Unidos está prohibida la poligamia, por lo tanto no está permitido esto. Pero ese es el relativismo cultural. En
en la creencia, en la fe de los mormones, ellos podían tener varias esposas. Si usted lo lleva a otro punto, hermanos, en ciertos países, en Arabia, hermanos, países musulmanes, ellos pueden tener 2, 3, hasta 4 esposas. Ese es el relativismo cultural. Este es relativo, pues no está malo, es bien visto. Entonces, eso es lo que nos enseña el etnocentrismo. Si esta práctica, vea, no es parte de nuestra cultura, es probable que el etnocentrismo nos lleve a poner sentimientos negativos. Entonces, ¿qué diríamos nosotros? Los que no creemos en que un hombre debe tener varias esposas, ¿qué vamos a decir? Está mal. Pues, ¿en qué está pensando? Alguna mujer diría, lo ahorco. La mamá le diría, y yo, pobre de ti que me dé cuenta, verás, vas a dar. O sea, ese es relativo de acuerdo a la cultura y nuestro etnocentrismo, o sea, nuestro punto central de nuestra etnia, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros somos, decimos, está mal visto. Por eso estamos hablando de que nos lleva a tener sentimientos negativos, no negativos en decir no, simplemente por decir no, porque nuestro cerebro, nuestro corazón, nuestra cultura, nuestra moralidad nos dice que eso no está bien. Por eso estamos hablando de algo que es negativo. Yo lo voy a ir explicando más a fondo conforme vaya avanzando con muchos ejemplos. La imagen que usted puede ver nos habla de que toda acción aprobada por un grupo cultural es correcta. Por eso cuando este movimiento, el cual usted está viendo en la pantalla, no puedo pronunciar muchas palabras porque no quiero que YouTube me tumbe este video, y quiero que todos podamos disfrutarlo. Hermanos, esta cultura llegó a desvivir, a quitarle la vida a más de 6 millones de personas de una cultura, la cultura judía. De cuando este hombre se levantó en armas, esa acción fue aprobada por ese grupo cultural, por sus soldados, por su gente, y empezaron a decir, esta gente, hablando del pueblo de Israel, del pueblo judío, decían, es de baja calidad, son inferiores a nosotros. Entonces, como ellos lo miraban así, el relativismo cultural de ellos decía, estamos bien. O sea, su ética decía, matémoslo. Su ética decía, podemos hacerle daño. ¿Qué más da? Ese es el relativismo cultural. Cuando una cultura dice es correcto, está bien, no hay ningún problema. Puedo llevarle a un relativismo cultural, por ejemplo, nuestros hermanos en la fe, y no sé si hay alguna pregunta, ahorita me dice, levánteme la mano, pero hay algunas culturas, se lo voy a llevar. Por ejemplo, en Alemania, nuestros hermanos en la fe, que dicen que son cristianos, que tienen la Biblia como la palabra del Señor, cuando ellos van a comer, ellos tienen una cerveza a la hora de la comida. Y ellos comen y toman cerveza. Ellos no tienen café, ellos no tienen Coca-Cola, ellos no tienen 7-Up. Ellos tienen un tarro de cerveza. A los niños se les da cerveza. Ese es el relativismo cultural. Es relativo, pues. No es absoluto. Relativo es como tú lo piensas. Entonces, esta cultura para ellos no es pecado tomar cerveza a la hora de comer. Si usted va a otros países como Italia, Argentina o Chile, por mencionar algunos, y usted se sienta a cenar con otro grupo de cristianos, de repente van a tener ellos una botella de vino y ellos van a tomar, en vez de Coca-Cola, en vez de tomar café, van a tener licor, vino. Entonces usted dice, ¿por qué? Porque el relativismo cultural les enseña a ellos que eso no es pecado, que eso está bien. ¿Me estoy dando a entender? ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Alguna pregunta?
¿Ninguna pregunta? ¿Dejé claro lo que es el relativismo cultural, hermanos? Sí, pastor, pero una pregunta, perdón, pero, o sea, si no significa que es pecado que tomen alcohol porque porque es diferente cultura. Muy buena pregunta. Yo la voy a estar contestando conforme pasan la clase, que no se le olvide eso, hermana. Ok. Porque de ahí estamos viendo lo que es la cultura. Ética nos va a llevar, recuerden ahorita que lo que leí en el prontuario o el silabario, yo le dije, cada cristiano va a ir sacando su conclusión, pero también vamos a ver que las opciones éticas para el cristianismo. Todo lo que vamos a ver ahorita, aunque usted me vea que lo estoy afirmando de acuerdo a la ética que estoy hablando. No quiere decir que yo esté de acuerdo ni que la palabra de Dios esté de acuerdo. Porque cuando hable de la eutanasia, cuando hable del aborto, voy a hablar de lo que enseña esa ética. Pero eso no quiere decir que yo esté de acuerdo ni que la palabra de Dios esté de acuerdo. Amén. Amén. Gracias, pastor. Ya más o menos. Estoy hablando de una manera académica. Esto es lo que dicen ellos. Pero después nosotros vamos a sacar nuestra conclusión, no solamente con un relativismo cultural, sino que vamos a ver qué dice la palabra de Dios. ¿Por qué tenemos que enseñar todo esto, hermano? Porque cuando nosotros hablamos con personas que no son cristianas, nosotros tenemos que tener conocimiento de lo que es el relativismo cultural y poderles hablar en su propio lenguaje. Esa es la razón, hermano. Entonces, es muy buena pregunta, hermana. Van a surgir más preguntas y me gustaría que lo fueran diciendo para estar en la misma página todos juntos. Gracias, hermana Marlene. Muy buena pregunta. Amén, hermano Aarón. Sí, bueno, a donde yo puedo entender, ellos tienen su cultura, ¿no? Nosotros también tenemos una cultura, por así decirlo. Eso, pues no nos daría pie a ver como ellos lo hacen, que son cristianos también, no necesariamente tendríamos que nosotros hacerlo también, porque nosotros tenemos también lo nuestro, ¿no? Y tampoco, pues, juzgar a ellos, porque pues ellos tienen su cultura. No sé si estoy en lo correcto, pastor. Sí, eso nos va a llevar, gracias hermano, nos va a llevar a que estemos analizando las diferentes posturas culturales, luego diferentes posturas doctrinales y eso nos va a llevar a nosotros a realizar nuestro cristianismo, nuestra fe y vamos a darnos cuenta, decir, ok, ellos están bien o están mal. Yo puedo pensar que ellos están mal. Lo voy a decir de esta manera. Yo vengo y soy hijo de un hombre que fue alcohólico. Yo vi la vida de mi padre destruida por el alcohol. Gracias a Dios, mis hermanos no miraron ese tipo de vida que vivió mi padre. Hasta los 40 años, mi padre fue golpeado por el alcohol. Yo vi esa destrucción en su físico, en su persona. Entonces, para mí, tomarme una tecate, una cerveza, beber un licor, un vino, para mí yo digo, si ese fue el enemigo de mi familia, fue el enemigo de mi padre, lo destruyó. Entonces, yo por eso digo, nada, yo no quiero saber nada de eso. Que cuando vemos el trasfondo de dónde venimos, yo digo, no quiero saber nada. Para mí, simplemente voy a acatar lo que decía el hermano. Si la otra persona lo hace, pero si su conciencia, el Espíritu Santo, no lo redarguye, entonces está bien. Él es el que va a dar cuentas a Dios. Pero eso no quiere decir que el hecho de que mi corazón no me diga nada, no quiere decir que estoy bien. ¿Es correcto? ¿Lo estoy diciendo bien? Porque Sí, la amén. Biblia dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, no por lo que hizo esta persona que usted tiene en la imagen de quitarle la vida a lo que ellos llamó seres inferiores, no por eso quiere decir que estaba bien. Aunque su corazón le decía, lo tenemos que hacer.
Recuerden esto, recuerden a Pablo cuando estuvo persiguiendo a la iglesia. Él estuvo matando a cristianos. Su corazón le decía que estaba bien para con Dios, pero no estaba bien en realidad. Entonces, hermano, sí le puedo decir, hermano Aarón, que no todo lo que hagamos, aunque nuestro corazón nos diga que está bien, está bien. Hay que ir directamente a lo que dice la palabra y lo vamos a ir viendo conforme vamos pasando las clases, si es pecado o no es pecado, si debemos criticar o no debemos llamarle la atención al hermano que está actuando de una manera diferente a nosotros. Amén. Eso es hablar con ética. Vamos a aprender de ética. No vamos a aceptar todo, porque no es correcto, hermano. No porque lo hace una cultura quiere decir que es correcto. Entonces, por ejemplo, yo soy descendiente de la tribu Yaqui en el estado de Sonora. Ellos tienen un baile, una que se llama la danza del venado. Entonces, no por eso quiere decir que yo como descendiente de esa tribu voy a decir, oh, es correcto, la danza del venado, mira qué bonito, están bailando todos juntos ahí. Yo tengo que analizarlo, eso es parte cultural, pero cuando yo lo veo a la luz de la escritura, eso es idolatría, porque ellos están adorando al dios sol, a la dios luna, están adorando a la naturaleza, están adorando para que llueva, están adorando para que puedan cazar un venado y tener comida. Entonces, esa danza en sí, cuando yo la conozco, es una adoración a la naturaleza, pero no es una adoración al Dios real, al Dios verdadero. Entonces, aunque ellos lo hagan con todo su corazón y sea parte cultural, bíblicamente me dice, no es correcto. Entonces, yo no debo de participar en una danza del venado. ¿Me di a entender un poquito, hermano Aarón? Sí, pastor, todo muy bien. Amén. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Seguimos. ¿Qué es lo que hace el relativismo cultural? Conduce al relativismo individual. Vea lo que hace el relativismo cultural. Lo que sea verdad para uno, no necesariamente es la verdad para otros. Por eso decimos, esa es tu verdad, pero tu verdad no puede ser mi verdad. Es lo que me lleva el relativismo cultural. Conduce a una verdad personalizada. Por ejemplo, lo voy a llevar de esta manera. Un hermano de Alemania puede decir, para mí no es pecado beber cerveza. Y yo le voy a decir, bueno, para mí sí es pecado. Y él me puede decir, es parte de la cultura de Alemania beber cerveza. Yo le puedo decir, es parte de la cultura mexicana beber cerveza todos los fines de semana. Pero ya cuando yo lo veo a la luz de la escritura, yo digo, no es la verdad eterna, la verdad absoluta. Con esto lo quiero dejar claro ya. Es una verdad relativa, y la otra es verdad absoluta. La verdad relativa es que para unos puede ser verdad y para otros puede ser mentira. La verdad absoluta es que es una verdad para todos. Por ejemplo, una verdad absoluta. Si usted agarra fuego en su mano, se va a quemar. Esa es una verdad absoluta. Se va a quemar. Pero usted sabe que también hay cierto tipo de luces, de focos, que usted lo puede tocar y aunque hay luz, hay energía, no se quema y puede brindar un poco de calor. Entonces, la verdad relativa para uno puede ser verdad y para otro pues es para ti la verdad, para mí no. Entonces, eso es la verdad absoluta. En la cultura nos lleva a tener también un relativismo individual. Para muchos es pecado ciertas cosas, para otros no es pecado. Lo vamos a ir analizando a la luz de la escritura, hermano. Por eso es necesario que nosotros como predicadores, como maestros, tengamos conocimiento de lo que es la ética. Mire lo que dice la escritura en Jueces capítulo 17, verso 6. En esos días
Israel no tenía rey. Cada uno hacía lo que le parecía correcto según su propio criterio. La Reina Valera dice, cada quien hacía lo que le parecía bien. Si usted lee Jueces 17:6 en Reina Valera, dice, cada quien hacía lo que le parecía bien. O sea, cada quien hace lo que quiere. Ese es el relativismo cultural y el relativismo individual. Cada quien hace lo que quiera. Eso se llama anarquía. Esa es otra palabra que tal vez se va a recordar o va a aprender. Ahí está debajo de esa A, de ese símbolo, anarquía. Cada quien hace lo que quiere, cada quien hace lo que bien le parece. Anarquía. En familia podemos ver cuando el hijo de 10, 12 años quiere hacer lo que quiere y no obedece a sus papás. Entonces, eso se vuelve una anarquía. Cada quien hace lo que quiere, cada quien hace lo que le dé la gana. Entonces, es ahí, hermanos, ya estaba escrito, ya estaba pasando en el pueblo este tipo de relativismo cultural, relativismo individual. Cada quien hace lo que quiere. Ah, para mí está bien. No hay ningún problema. Le voy a decir qué es lo que pasa con el relativismo cultural. Cuando usted ve la vida de Salomón, Salomón en su cultura tenía la palabra de Dios de que él no debería de adorar a dioses falsos. Entonces, cuando Salomón empieza a traer mujeres de otra religión, de otras naciones, esas mujeres, dice la Biblia, que lo hicieron pecar. Entonces, el relativismo cultural que ellos tenían era una verdad absoluta, más bien, esa verdad absoluta de solamente a Jehová tu Dios servirás y a él solo adorarás, se convirtió en un relativismo cultural para Salomón cuando él empieza a traer otras mujeres y empieza a ver que ellas quieren adorar dioses falsos. ¿Qué hace Salomón? Empieza a adorar a dioses falsos. Entonces, la verdad absoluta de Salomón se convirtió en un relativismo individual. Cuando vemos a Salomón llevando a un hijo de él para ofrecérselo al dios Moloch, se da cuenta. Allí viene la anarquía. Cada quien hace lo que bien le parece, no lo que dice la escritura, no lo que dice Dios. La verdad absoluta es de Dios. La verdad relativa es del ser humano, es del cómo pensamos nosotros y qué es lo que nosotros queremos hacer. ¿Alguna pregunta, hermanos? No, pero creo que en lo que me está diciendo ya me dio mi respuesta de lo que yo le pregunté. Porque no necesariamente si hacemos lo que queremos o si hacemos el relativismo cultural, significa que no es pecado, porque tenemos, como usted dijo, basarnos en la Biblia. Amén. Entonces ya me dio la respuesta. Gracias, pastor. Amén. Pero él decía, poco a poco, todas las preguntas que tengan, hermanos, háganla, no se queden, porque es una clase que está llena de contenido. Es una clase muy pesada esta. Es como la clase de hermenéutica, de homilética, bien encargadas, hermanas, hermanos. Entonces hay que salir sin dudas de este curso. Hay que preguntar, hermanos, para que no se quede con dudas. Relativismo cultural, seguimos. Aquí en el relativismo cultural no hay normas morales absolutas. O sea, para ellos nada está bien y nada está mal. En lo absoluto. Entonces, aquí ya vemos, relativismo cultural no lo podemos aplicar al cristianismo. Si usted quiere honrar a Dios, usted tiene que ir con la verdad absoluta. La verdad absoluta sería que se construyó este puente para la seguridad de tu vida. Se construyó este puente para no estorbar, perdón, hermano, para no estorbar al tráfico. Entonces, esto te va a costar más que cruzarte la calle corriendo aquí. Permíteme tomar un plumón. Este es el relativismo cultural. Relativismo cultural. Esto es lo que tenemos. Recuerde, cada quien hace lo que quiere. No respeta normas. Para ellos está bien.
ellos te van a dar muchas excusas. Te van a decir, no ganamos el tiempo, no vamos a perder el tiempo, obviamente, no vamos a tener que subir el puente. Si miramos bien para los dos lados, podemos cruzar. Ellos van a tener 1000 excusas, porque no van a tener que perder el tiempo de tener que ir hasta donde están las escaleras, donde tenemos aquí una verdad absoluta. Esta es la palabra de Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. Relativismo cultural, atraviésate por donde quieras. Tú haz lo que tú quieras. Tú vive como tú quieras. Por eso Salomón también dice en Eclesiastés capítulo 12, capítulo 11, últimos versículos, no recuerdo el versículo, dice bien esta palabra. Dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón. Pero debes de saber esto, que después de todas estas cosas, Dios te llamará a cuenta. Tome placer tu corazón. ¿Qué dice? Vive con ese relativismo cultural. Haz lo que tú quieras, pero Dios te va a llamar a cuentas. Entonces, el relativismo cultural, hermanos, nos lleva en este sentido de ética. Cuando usted vea el video que le estoy dejando ahí en Classroom, se va a dar cuenta lo que es el ser y el hacer. El ser y el hacer. Una cosa es lo que yo soy y otra cosa es lo que yo hago. Entonces, debe de ir junto. En una verdad absoluta me va a llevar el ser y el hacer. No solamente lo que yo soy, sino lo que yo hago. Un relativismo cultural me va a llevar a hacer lo que yo quiera. Lo que yo quiera. No hay normas morales absolutas. ¿Qué aflicción dice Isaías, capítulo 5? Para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, y la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, y que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Hay de aquel que a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Cuando usted escuche esa expresión, lo bueno es malo, lo malo es bueno, ese es el relativismo cultural. A los jóvenes les enseñaron hace unos años atrás que hay que hacerlo una vez en la vida. No tengan miedo de hacerlo. Y sacaron el relativismo cultural en una canción donde dice, solamente se vive una vez. Solamente se vive una vez. Hazlo, no tengan miedo. Le decían a los jóvenes, no seas loser, no seas un perdedor. Y enseñaban esto aquí en la frente, decían, no seas loser, atrévete, hazlo. ¿Por qué? Porque para ellos no hay ninguna regla, para ellos todo está bien. Solamente se vive una vez y hay que hacerlo. Las escuelas secundarias, las preparatorias, las high school, continuamente los jóvenes se ven envueltos en retos y dicen, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque para ellos lo malo es bueno. Esto es la cultura. Vamos a ver otra ética. Quiero preguntar nuevamente, ¿habrá alguna pregunta respecto al relativismo cultural? Pastor, prácticamente son dos grupos, ¿verdad? La verdad absoluta y la relativismo cultural, perdón. Correcto. Salen dos grupos. La verdad absoluta va a estar encima de todos los grupos que vamos a ver hoy en día. Ahorita solamente el relativismo cultural es todo lo que hace la gente. Y lo que haga la gente está bien. No hay ningún problema. Y la verdad absoluta es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, la verdad absoluta va a entrar dentro de todos estos grupos, o sea, para atacar todos estos grupos o para juzgar todos estos grupos. Amén, Vanessa. Amén, pastor. Lo separaste muy bien. Ok. Relativismo cultural. Ahora vamos a ver lo que es la ética situacional.
algunos de nosotros hemos practicado la ética situacional. No estoy aquí para juzgar. Vamos a ver, vamos a ir viendo dónde nosotros acomodamos la ética situacional. Vea lo que dijo este señor, un profesor de ética. Hace poquito más de 40 años, él escribió un libro. Él es de una iglesia llamada de la denominación episcopal. Él se llama Joseph Piche. Él publicó un libro titulado Éticas de situación o ética situacional. Vamos a ir analizando lo que dijo este pastor, maestro, debo decir. Este maestro, él niega, aunque es de una denominación que se llama cristiana, como el grupo episcopal que lee en la Biblia, vea, él niega la moral absoluta, porque el fin justifica los medios. Él niega la moral absoluta. O sea, él dice, espérate, no hay verdad absoluta. Y el fin justifica los medios. O sea, yo quiero llegar a ser rico, no importa si tengo que hacer trampa. Yo quiero llegar a tener $1,000, no importa que robe. No, yo quiero tener $1,000, no importa que en un trabajo que se cobra $200 cobre 500. O sea, el fin justifica los medios. Vamos a ver, en el mundo de Fisher, de este señor, un esposo, por ejemplo, un pastor, él está casado con una mujer que está discapacitada por X razón. Esto lo dice en su libro. Sería un acto de amor que pudiera tener relaciones sexuales con otra mujer, porque no puede satisfacer sus necesidades con su esposa. Lo mismo pasaría con unas situaciones como el aborto, el robo, etcétera. O sea, bajo situaciones determinadas, sería un acto de amor hacerlo. Vaya usted y comprendamos esta situación. Él está casado, su esposa no puede tener relaciones sexuales con él. Entonces él puede tener una ética situacional de decirle a su esposa, lo siento, mija, yo sé que tú no puedes, yo voy a ir a pagarle a una mujer, voy a tener un amante, voy a tener otra persona. Entonces, cuando alguien lo descubra o la familia se dé cuenta, él va a decir, es que mi mujer no funciona, mi mujer está enferma. Entonces, yo tengo necesidades. Pobrecito él. Entonces, es una ética situacional. Entonces, él se justifica. Entonces dice, pues si mi esposa estuviera bien, si mi esposa no estuviera enferma, yo no me acostaría con otra mujer. Está justificando y esa es ética situacional. Es su comportamiento el cual lo está justificando. Está diciendo, no estoy mal. Yo no le estoy haciendo daño a mi mujer. Mi mujer sabe que yo salí. Entonces, esta es la ética situacional. Ética situacional, hermanos, muchos cristianos la vivimos, justificamos. Le voy a decir una ética situacional. Cuando nosotros decimos una mentira y le llamamos mentira piadosa, una mentirita blanca. ¿Quién de ustedes no ha escuchado que alguien se justifique y dice, fue una mentira piadosa? Esa es la ética situacional. Que no era necesario mentir, pero lo hicimos. No era necesario robar, pero robamos. No era necesario cometer este pecado, pero lo hicimos. Entonces le llamamos ética situacional. Recuerde, hermano, que esto no quiere decir que es correcto, que está bien. Este maestro, este profesor de la universidad dijo, no hay una moral absoluta. En otras palabras, tú puedes hacer lo que tú quieras mientras te lo permita. Lo que tenemos aquí ahora es lo que se ha vivido en los Estados Unidos, en México, en Latinoamérica. Hermanos, que nosotros hemos llegado en una ética situacional, la ley dice que nosotros debemos de tener una licencia para manejar un vehículo.
pero ¿cuántas veces nosotros no hemos manejado sin licencia? ¿Cuánta gente nosotros conocemos que sabemos que no tiene licencia y maneja? Aquí en los Estados Unidos no se puede trabajar con un seguro falso. Y nuestra gente, nuestros paisanos, hermanos, de repente no tienen una manera de conseguir un seguro, de cómo arreglar papeles y trabajan con un seguro falso. Entonces, eso se llama ética situacional. Ética situacional me lleva a mí a realizar ciertas cosas de los cuales me puede justificar. Por ejemplo, en ética situacional, se lo explico ahora. Años pasados, el Departamento de Policía de Tránsito detuvo a una persona de la iglesia que yo pastoreo. Entonces, cuando lo detienen, le piden su licencia. Le dice a aquella persona, le dijo, no tengo licencia. El oficial le pregunta, entonces, ¿por qué andas manejando si no tienes licencia? El hermano le contesta, estoy manejando porque tengo una familia, tengo que mantener a mi familia, tengo que pagar luz, tengo que llevar la comida a la casa. Usted lo va a ver en el video que ya está en Classroom. El oficial le dijo, mira, vete a tu casa. Vete a tu casa. El corazón del oficial fue movido a misericordia y no le puso un ticket, no le puso una multa, porque él se basó en la decisión, el oficial se basó para no poner una multa en la ética situacional, que le dijo, tú estás manejando sin licencia porque quieres mantener a tu familia y vas a tu trabajo, vete a tu casa. Y lo dejó ir. Esa es una ética situacional, que no era lo correcto, usted sabe, porque la ley dice, ponle una multa al que esté manejando sin licencia. Pero él se basó en la ética situacional. Entonces él dijo, yo lo voy a dejar ir, y lo dejó ir. Declararse en bancarrota. Bancarrota aquí en los Estados Unidos es como un beneficio que hay, pero dentro del beneficio hay mucha gente que se aprovecha, que abusa, que se pone a cargar tarjetas de crédito, a sacar crédito, y al último dice, me voy a declarar en bancarrota. Pero ese es con una mentalidad de sacarle provecho y abusar del momento. Entonces dice, mi ética situacional me dice que como yo no puedo pagar las tarjetas, entonces me declaro en bancarrota. Robar los juguetes para celebrar Navidad. Cuando el papá y la mamá no tiene dinero, entonces empieza a robar para llevarle los juguetes a los niños. Mentira al IRS. Estas son situaciones de acá de los Estados Unidos para comprar un carro, para comprar una casa, alterar los libros, alterar la declaración de impuestos para hacer crecer el crédito, qué sé yo. Entonces, todo esto entra dentro del cajón de la ética situacional. Ética situacional te puede ayudar en algún momento, pero vamos a ver después si entra bien dentro de lo que es la verdad absoluta del Señor, la verdad absoluta de la palabra de Dios. Antes de entrar a este otro punto, hermanos, ¿habrá alguna pregunta de la ética situacional? ¿Alguna pregunta? Amén, hermano Aarón. Sí, pastor. Entonces esa acción entonces vendría siendo es ilegal o hasta inmoral, ¿no? O sea, hasta donde puedo entender. ¿A cuál acción, hermano? La ética situacional. O sea, pues todo lo que está pasando ahí, por ejemplo, el esposo con la mujer discapacitada, puede ser hasta una situación inmoral que él pensó en su cabeza, y las otras acciones vienen siendo ilegales también, porque manejar sin licencia o trabajar sin seguro es algo ilegal también, ¿no? Correcto. Conlleva precisamente lo que está diciendo, inmoral
e ilegal, que puede tener problemas con, no solamente con la sociedad, problemas a nivel religión o problemas también a nivel justicia, que nos lleva a todo eso a llevar consecuencias. Realmente sí puede tener consecuencias. No toda ética situacional nos va a favorecer. Entonces, se justifica cuando uno está viviendo la situación. Es cuando uno se justifica. ¿Por qué estoy manejando sin licencia? Porque el gobierno no me permite tener licencia. Entonces, yo tengo que mantener mi familia, tengo que ir a trabajar. Entonces, yo tengo mi carro, yo voy a ir a manejar. Entonces, eso es la ética situacional. Pero, obviamente, va a acarrear sus resultados, va a cosechar. Y puede ser, si el oficial le hubiera dicho, vamos a decir, no me interesa la ética situacional, tú violaste la ley, te pongo un ticket, te voy a recoger el carro se lo va a llevar la grúa y tú vas a pagar una multa. Entonces, el oficial le va a estar haciendo lo correcto, pero entonces el oficial tuvo un corazón que dice, pobre hombre, que no estaba borracho, no estaba drogado, venía del trabajo, vete a tu casa. Entonces, ética situacional sí ha favorecido a mucha gente. Como la ética cultural también ha favorecido a muchos. Pero recuerden que nosotros estamos estudiando éticas para ver cuál es la ética de Dios. Por eso el curso se llama Ética Cristiana. Pero ahorita estamos viendo todos los tipos de éticas que hay en el mundo, en el cual nosotros vamos a ver por qué la gente se comporta de esa manera. Pues ya ahorita podemos comportar a un asesino de multitudes, al alemán, de acuerdo al relativismo cultural, porque era parte de su cultura. Mata a una raza inferior, desaparecen. Pues él está actuando de acuerdo a esa ética, no de acuerdo a la palabra o a la verdad absoluta. El oficial que perdona a una persona, entonces también está viviendo una ética situacional. Hay una canción de los Tigres del Norte donde una persona está cruzando la línea para Estados Unidos y cuando lo ve el inmigrante ve a aquella mujer y le dice, vete, o como que no la ve y la deja. Esa es una ética situacional. O sea, que no actúan de acuerdo a la ley. Por eso la persona que puede tener una mujer cuando su mujer está enferma es una ética situacional. No lo justifica, está cayendo en un pecado moral, ¿verdad? Pero él se justifica. ¿Ve? ¿Qué es lo que vamos a ver después cuando estemos hablando de eutanasia? El hecho de quererse quitar la vida, el hecho de abortar, lo vamos a estar viendo aquí. ¿Cómo vamos a meter una ética situacional o una ética cultural? O también la ética que vamos a ver ahorita, ética conductual. Amén. Está en lo correcto, hermano Aarón. Gracias, pastor. ¿Alguien más, hermano? Ok. Voy a la que sigue. El conductismo, esta ética, la mejor ilustración es la imagen que usted está viendo, cómo un hombre está robando y está golpeando a una mujer. Después vemos al niño con su biberón o su botellita queriendo golpear al oso, al osito, al peluche. Esta es una ética conductual. Lo que está viendo, cómo se conducen, es cómo lo están haciendo, cómo están viviendo. Lo explicamos aquí. Una definición es el estudio de conductas que se pueden observar y medir. Este es el conductismo. Su teoría está basada en que a un estímulo le sigue una respuesta, siendo esto el resultado de la interacción entre el individuo y su medio. Cómo nosotros nos estamos conduciendo. Tenemos una imagen de
esto fue algo público, por eso estoy usando yo esta imagen, porque fue muy conocido, donde las personas no son responsables por su conducta. El padre Alberto se le miró involucrado con una mujer cuando las reglas del sacerdote católico es que deben de no casarse, deben de permanecer solteros. De repente se le vio envuelto en una conducta impropia. Vean, una conducta impropia para la Iglesia Católica. ¿Okay? Quiero que definamos bien esto. A un hombre lo retrataron con una mujer en la playa y lo que es la Iglesia Católica lo condenó porque sus reglas decían que él no debería de tener mujer. Pero cuando lo vemos en un relativismo cultural, ese hombre no está cometiendo pecado. ¿Por qué no está cometiendo pecado el padre Alberto? Número uno, porque no está casado. Número dos, no estaba teniendo sexo, estaban solamente besándose, acariciándose como una pareja de novios. Entonces, el relativismo cultural nos dice a nosotros que todo hombre puede tener una novia y puede ir a la playa a pasear un día feliz, alegre. Entonces, el relativismo cultural nos dice, él no está cometiendo pecado, pero las leyes, las reglas de la Iglesia Católica, vea qué tan fuertes fueron, que lo desecharon, lo expulsaron de la iglesia y le dijeron, nunca más vas a ser sacerdote de nuestra congregación, porque ellos miraron que la conducta del sacerdote era impropia. Entonces, es aquí cuando vemos cómo nos portamos nosotros. No se ha dado cuenta usted que de repente cuando un niño empieza a hacer berrinches en un hogar, empieza a tirar los vasos, empieza a patalear, de repente la mamá, el papá, los tíos le dicen, ay, qué bonito se ve enojado el bebé. Mira qué bonito se ve enojado. Entonces, ¿qué está provocando? Que la conducta de ese niño, que después cuando tiene 15, 20 años y quiere golpear a papá y a mamá, y sigue golpeando a sus hermanos, entonces ese es el conductismo. Entonces para él la agresión está bien. Cuando nosotros venimos de un hogar donde el papá y la mamá se están golpeando, entonces nosotros vimos eso, nosotros escuchamos eso, eso puede llevarnos a nosotros a una ética conductual que nosotros normalizamos. Por eso, si usted tiene jovencitas, tiene hijas, tiene niñas y tiene jóvenes que apenas se van a poner de novio, que andan de novio, hay que enseñarles que la violencia no es una conducta apropiada. Si nosotros sufrimos violencia en el hogar, vamos a enseñarle a nuestros hijos que la violencia no es normal. Y tenemos, como pastor me toca y consejero me toca tratar muchas situaciones de jovencitos y jovencitas golpeados por el novio o por la novia. Me toca mucho escuchar mucho esto, porque ellos lo ven como algo normal. Entonces, la conducta en esta ética nos define cómo nosotros debemos de ser y lo vemos normal. Está normalizado. Entonces, hay que ver, cuando nosotros vamos a ser guiados por la conducta, la ética y la verdad absoluta, esta ética del conductismo, hermanos, no nos va a ayudar. No nos va a ayudar. No va a ser algo que nosotros podemos decir, oh, esto está bien o esto está mal. Hay que ver cuál es la conducta basado en la palabra. En este asunto, en el conductismo, la persona no se hace responsable de su conducta. Luego tenemos una defensa de absolutos éticos. Una defensa de absolutos éticos. Vamos analizando este punto.
una defensa. Vimos ahorita tres puntos. Vamos a ver aquí. Primero, hermanos, para tener una ética nosotros como cristianos, vamos a dejar ya las éticas en las cuales se rige el mundo. El relativismo cultural, la ética situacional y el conductismo. Vamos a dejar esas tres a un lado y vamos ahora a enfocarnos en lo que dice la palabra para nosotros. ¿Cómo vamos a ir llevando la ética? La revelación de Dios en su palabra. Recuerden, amados hermanos, nosotros tenemos una revelación en su palabra. Una revelación en su palabra. Una revelación en su palabra. Usted y yo tenemos que leer la palabra de Dios para que nos revele, para tener conocimiento de lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a basar nuestra ética? En lo que dice la palabra, no lo que dice el relativismo cultural, no lo que dice la ética situacional, no lo que dice el conductismo, sino que vamos a recibir revelación de la palabra. Entonces, si mi papá hicieron esto, mis tíos hicieron aquello, mis vecinos hacen esto otro, eso no me da a mí la libertad de hacer lo que yo quiero, sino que yo voy a ir a ver lo que dice la palabra. Ahora, la palabra me va a llevar al segundo punto, que ahorita lo vamos a leer, que tiene que ver que la palabra me va a llevar a mí con asuntos internos. Por eso la Biblia nos dice, hermanos, que es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Es necesario cada día sepultar o enterrar. La Biblia lo dice de otra manera, dice, haced morir pues al hombre viejo. Hay que hacer morir al hombre viejo. Usted y yo tenemos luchas continuamente. Somos tentados diariamente. Número uno, por nuestra propia concupiscencia. En otras palabras, yo soy tentado de una manera muy diferente al hermano Juanito y al hermano Aarón y al hermano Ignacio. Creo que está ahí, hermano Ignacio, no se me durmió. No tenemos esa lucha. Es personal, hermano. Y cuando Dios trata con nosotros, nos trata de una manera personal. Personal. No lo trata simplemente como el relativismo cultural, a todo. No. Dios nos trata de acuerdo a nuestra propia concupiscencia. Por eso la Biblia dice, cuando a uno es tentado, no diga que es tentado por Dios, sino que cada uno es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia. Por ejemplo, perdonen si usted tomó cerveza. Yo no siento ninguna tentación cuando veo una cerveza helada. Perdóneme si se le hace agua a la boca, si usted sufrió de esto, perdóneme. Yo no tengo ese problema. Yo no tengo problema con muchos tipos de vicios. No es mi concupiscencia. Yo lucho con mi propia concupiscencia. Usted lucha contra su propia concupiscencia. Entonces, cuando Dios trata con nosotros, nos va a tratar de acuerdo a nuestro ser interior para llevarnos a una ética. Recuerda lo que dije en el silabario. Después de ver todos los tipos de ética, vamos a personalizar nuestra ética. Entonces es ahí donde el hermano alemán dice, para mí no es pecado tomar cerveza ni darle cerveza a mi niño. Y le voy a decir en qué basan ellos. En que ni uno de esos hermanos se emborracha. ¿Ven? Ellos tienen su tarro de cerveza, pero no se emborrachan. Y nosotros, al menos yo voy a hablar en mi cultura, en mi gente, en mi pueblo, en mi familia. Si mi papá se tomaba una cerveza, terminaba borracho. Si mi amigo empezaba con una cerveza, encargaba el 6, encargaba el 24. Entonces, ¿qué quiere decir? Que una cerveza sí lo llevaba a embrutecerse, a perder la noción, no solamente del tiempo, sino de la familia. Entonces, ahí es tentado de acuerdo a su propia concupiscencia. Entonces, eso es lo que hay que analizar, hermanos, cuando estamos viendo la escritura en la defensa de una verdad absoluta. Este sistema ético, lo que tenemos aquí, este sistema ético, obviamente de Dios, es de la palabra, es interno, no solamente externo.
no es cómo me visto, no es cómo me peino, es adentro de mi ser. Allá donde nadie puede llegar, allá donde nadie conoce, allá en lo que usted es, en lo más íntimo de su persona, allá en el sótano de nuestra vida, allá donde nadie entra, allá. Eso es el sistema ético de Dios, debo decir. Dios ha dado integridad a los seres humanos. Todos los seres humanos saben cuando están bien o cuando están mal. Déjenme le explico algo rapidito de este sentido de integridad. Mire, se lo voy a explicar a través de lo que enseña neurociencia. Neurociencia, la ciencia que estudia el cerebro. Ellos dicen que esta parte de la frente de nuestro cerebro, conocido como la parte prefrontal, es el área donde nosotros tomamos decisiones. Cuando nosotros no tomamos la decisión correcta, dicen los neurocientíficos que en esta parte de nuestro cerebro, en el sistema límbico, hay un secuestro amigdalar, que es donde nosotros sacamos todos los archivos, y entonces cuando nos sacamos todos los archivos negativos, nosotros empezamos a decir malas palabras, empezamos a golpear, empezamos a tirar cosas, porque no tomamos la decisión correcta. Por eso cuando usted y yo no tomamos la decisión correcta y nos enojamos demasiado, viene un secuestro amigdalar y sacamos el archivo y sacamos aquí papeles, vivencias. Nosotros, me lo hicieron, me lo hizo otra vez. Por eso cuando usted y yo nos enojamos, le decimos a la pareja, es que ayer me lo hiciste, la semana pasada me lo hiciste, el año pasado me lo hiciste, es que nadie se va a aprovechar de mí, es que nadie va a abusar de mí, es que estamos sacando el archivo del pasado porque ya no tomamos la decisión correcta. Entonces, en el sentido que Dios nos da la integridad, es aquí donde viene. Mire, hubo un secuestro amigdalar, le tengo una buena noticia. El secuestro amigdalar solamente dura media hora. Media hora. Así que si usted dura enojado más de media hora, ya no le eche la culpa al secuestro amigdalar. Ya no diga, ay, es que mi cerebro me... No, 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 no. Usted solamente se enoja por media hora. Dios es tan sabio. Dios hizo un cerebro tan perfecto que cuando usted no toma la decisión correcta, saca tus archivos, se equivoca, dice cosas que no debería decir, hace cosas que no debería de hacer, y luego después de esa media hora, el cerebro, el sistema límbico, le dice a la amígdala, ya suelta, 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 suelta. Y luego te va aquí a la parte prefrontal del cerebro y ya te dice, y es hora de pensar. Espero que usted haya pasado esta experiencia, y lo sé porque la mayor parte de nosotros ya tenemos más de 14 años, ya tenemos edad. Mire, ¿no se ha dado cuenta que después de que, voy a usar una palabra muy coloquial, después de que la ha regado, después de que metemos la pata, después de que nos equivocamos, después decimos, ¿por qué dije esto? ¿No se ha dado cuenta que después se arrepiente? ¿No se ha dado cuenta que dice, no debería de haberlo dicho? Y cuando pedimos perdón a la persona que afectamos, le decimos, perdóname, yo sé que no debería de haberlo dicho. Eso se llama la integridad que Dios le puso a cada hombre. Y se han arrepentido personas de sus acciones, aun cuando no conocen la palabra de Dios, aun cuando no van a ninguna iglesia, porque Dios nos ha dado esa ética basada en la integridad de nosotros, que podemos tomar decisiones correctas, pero cuando no tomamos la decisión correcta y nos dejamos llevar por ese secuestro emocional y no tenemos el control de las emociones, empezamos a decir cosas que no debemos, y es ahí cuando después decimos, no debería de haberlo hecho. Viene el arrepentimiento, amados hermanos, porque la palabra de Dios funciona, porque la presencia de Dios funciona en lo interno, y porque Dios nos ha dado integridad
a cada uno de nosotros, los seres humanos. No sé si habrá alguna pregunta de lo que he tratado antes de entrar a la siguiente parte, que va a contestar varias preguntas. ¿Preguntas, amados hermanos? Amén. ¿No hay preguntas? No, todo bien, pastor, aquí. Ok, entonces le sigo dando a los siguientes puntos que tengo aquí, hermanos, es para ver si nosotros como cristianos, vea la pregunta, como cristianos, ¿debemos relacionarnos con la cultura? En otras palabras, voy a hablar en mi persona. Yo no bebo licor, yo no bebo cerveza, yo no bebo vino. Entonces, cuando yo vaya a Alemania, entonces yo debo de beber cerveza porque ellos beben cerveza, los cristianos. O cuando vaya a Chile, si una familia bebe vino en la cena, entonces yo también debo de beber vino. Si aquí donde yo vivo digo que no tomo vino y digo que no tomo cerveza, entonces como cristiano me debo relacionar con la cultura. Esa es una buena pregunta para usted. Es una buena pregunta. ¿Qué haríamos entonces? ¿Debo relacionarme con la cultura? Veamos a dónde nos lleva esta clase. Me gustó mucho esta imagen. El modelo de la separación. Una cabeza de ajo, como le llaman, y ve lo que tiene injertado. Un pedazo de mandarina. Tenemos ahí, es ajo. El ajo tiene un olor medio raro, medio fuerte. A muchos no les gusta el olor del ajo, pero a muchos les gusta el sabor de la naranja, agridulce o dulce, jugosa. Y usted puede ver ahí cómo se está metiendo. ¿Cuál es el modelo de la separación? Cuando estamos hablando del aspecto cultural tocante a ética. Veamos lo que dice la Escritura. Vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo. Esa es una nueva versión, 2 Corintios, capítulo 10, verso 3. Somos del mundo. Estamos en el mundo, debo decir. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Estamos viviendo en culturas, pero no estamos culturalizados a la sociedad. La iglesia primitiva rehusó postrarse ante el emperador César. Esa era la cultura. Tengo que decírselo mirándolo aquí a usted. Los cristianos en la cultura romana, que era lo que estaba dominando el pueblo de Israel en el tiempo de Jesús, ellos fueron obligados, los judíos, a adorar o a venerar, a respetar a César, al emperador, como si fuera Dios. Ellos estaban ahí para adorar, para venerar, y fueron obligados. Recuerde que una de las reglas o leyes que tenía el pueblo de Roma sobre Israel era que cualquier ciudadano romano, cuando mirara a una persona que no era romano, fuera griego, fuera egipcio, fuera israelita, ellos podían darle el paquete y decirle, llévamelo, llévame esta carga a la casa. Y la ley romana decía que tenían que estar obligados a caminar una milla. Una milla era la obligación. Entonces, esa era la cultura romana. Entonces, dentro de esas leyes que tenía Roma, había una ley que cada vez que había un desfile, tenían que formarse en el desfile
y levantar la mano en alto, apuñándola en alto para decir, César es el Señor. El pueblo cristiano dijo, nosotros no vamos a decir que César es el Señor. Entonces, es la primera vez que vemos ahí, en esta clase, la primera vez que vemos que los cristianos no se quedan con la cultura, no aceptan la cultura, no se amoldan a la cultura, porque la cultura era decir, César es el Señor. ¿Y qué dijeron los cristianos? No, Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. César no es el Señor, porque para nosotros la palabra Señor o la palabra Mister, hermanos, tiene que ver solamente con un título aquí terrenal solamente. Pero la palabra en griego, curios, tiene que ver con divinidad. No tiene que ver con el Señor de la esquina. Tiene que ver con el Señor de los cielos, el amo, el superior. Entonces, cuando ellos decían, César es el Señor, los cristianos decían, no. Entonces, la ética absoluta del cristiano decía, César no es Dios. Nuestro Dios es Jesús. Entonces, ahí estamos viendo la razón por la cual ellos fueron llevados a los leones, que es la imagen que usted está viendo. Cuando ellos fueron llevados al circo, cuando ellos fueron despedazados por los leones, porque se negaron seguir la cultura. Debo decirle esto fuerte, el modelo de la identificación. Ya vimos el modelo de la separación. Estamos separados a la cultura mundana, estamos separados a la cultura de este siglo, pero también tenemos una identidad. Y nosotros, los cristianos, no somos cristianos de la secreta. Nosotros somos cristianos a los cuatro vientos. La gente debe saber que somos cristianos. Entonces, este es el modelo de la identidad. Vamos a ver a dónde nos lleva el modelo de la identidad. Amados hermanos, tenemos identidad como hijo de Dios. Y como hijo de Dios, no debemos involucrarnos en la mayoría. Perdón, ahí debe decir mayoría. Voy a corregir esto. No es la mayoría de las, es mayoría de la sociedad. Perdonen este error que aparece aquí. Aquí debe decir mayoría. Lo voy a escribir aquí para cuando lo vean los otros hermanos ya puedan verlo como está grabado. Mayoría. Yo soy un poco lento para usar el mouse. Vamos a ver. Vamos a medio borrar aquí un poquito. Ahí está. Nosotros no vamos a actuar de acuerdo a la mayoría. Perdón, no debemos de hacerlo. Perdón por el error que está escrito ahí. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, aunque la mayoría lo haga, eso no quiere decir que es correcto. Recuerde que ya la palabra ya nos había dicho. Hay de aquel que a lo malo le llama bueno. Hay de aquel que a lo malo le llama bueno. Entonces, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres para actuar de acuerdo a la ética de la identidad, de la identidad que nos da el Señor. La iglesia primitiva, amados hermanos, se identificó con el mundo y perdió su autoridad moral. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no perdió su identidad. Él se identificó con la humanidad, fue amigo de los pecadores sin perder su identidad. La iglesia primitiva se identificó con el mundo y perdió su autoridad moral. Perdió su autoridad moral. Cuando usted y yo nos identificamos con el mundo, actuamos y hacemos lo que hace el mundo y tenemos por excusa, es una ética situacional, es un relativismo cultural, es que yo no tengo la culpa de mi conducta. Si yo hubiera nacido en otra familia, si la iglesia en la cual el Señor me salvó fuera diferente. Entonces, nosotros no podemos identificarnos
con estos tres sistemas de ética. No podemos identificarnos. Tenemos que identificarnos como hijos de Dios y estar con los pecadores. Si yo les comparto un poco de mi testimonio, poco antes de casarme, yo trabajé en una fábrica, tenía que trabajar para juntar dinero para mi boda, y donde yo estaba trabajando como supervisor de control de calidad de ciertos productos, en esa área el 99% de la gente que trabajaba ahí no eran cristianos, y yo podía estar conviviendo con ellos cuando ellos se emborrachaban, cuando ellos tenían su música pagana, cuando ellos estaban allí a la salida del trabajo, y ellos me conocían como cristiano, y yo jamás me emborraché con ellos. De hecho, ellos me decían, Martín, el sábado vamos a traer cerveza, vamos a tener una carne asada, quédate a la carne asada. Dice, porque luego Pedro, por así llamarle, se pone pesado, Juanito se pone pesado, Ariel se pone pesado y necesitamos que alguien lo controle. Entonces me tenían prácticamente como una policía ahí, y como eran horas del trabajo, yo no me podía ir. Entonces, ellos se emborrachaban y tenía que estar ahí. Entonces, esto me ayudó a mí a que me identificara. Hasta esta fecha, les cuento esto. Y ahí yo tengo amigos que todavía me llaman. Me llaman a veces a la 1 de la mañana. A veces me llaman a las 5 de la mañana. Entran las llamadas del estado de Sonora, de Nogales precisamente, para decirme, Martín, necesito que ores por mí. Estoy pasando por esta situación. Ellos se dieron cuenta que yo podía identificarme con ellos, pero mi ética me llevaba como hijo de Dios a estar con ellos, pero no a participar de su fiesta, a no participar de su forma de vivir. Entonces, Jesús fue criticado y le dijeron, tú eres un bebedor, tú eres un comelón, te la llevas entre ellos, porque Jesús estaba en esas fiestas. Él se identificó como el Hijo de Dios. Y es ahí el problema que tenemos nosotros los cristianos, que muchos de nosotros los cristianos de repente empezamos a actuar como actúan ellos. Entonces, ¿qué decimos? Es que si hago un poquito de lo que ellos hacen no me va a pasar nada. Cuidado, sí pasa, destruimos la fe, perdemos autoridad moral, no podemos identificarnos con ellos, no podemos hacer lo que ellos hacen. Debemos de ser bien claritos, hermano. Y eso yo lo tengo bien definido en mi ética ministerial, en mi ética como pastor, en mi ética. Bueno, muchos de ustedes saben, bueno, aquí está el hermano Aarón, es el más nuevo, la hermana Marlene es la que no me han visto ministrar muchas veces, pero la mayor parte de los que están aquí me han escuchado y conocen parte de mi vida. A mí me gusta cómo escribe Arjona, es un poeta para mí. Me gusta cómo escribe el Buki. Pues déjeme decirle que en una ocasión vino el Buki, el grupo de los Buki vinieron a cantar aquí a Fresno, California. Y un hermano me llega bien contento una semana y me dice, pastor, le tengo una sorpresa. Y le digo, dígame, mijo. Él me dice, saca un sobrecito, me dice, aquí hay 2 boletos en clase en zona VIP, zona especial para que vaya a disfrutar a los Bukis. Y me da los 2 boletos, me dice, para que lleve a su esposa. Y yo le tuve que decir, mijo, perdóname, pero yo no tengo ningunos negocios en ningún concierto mundano. Yo no. Si otros pueden ir y dicen que son cristianos, si son cristianos, allá ellos. Pero mi ética no me permite. Yo no tengo ningunos negocios mirando a los Bukis, por más que me pueda gustar a un José José, a un Perito Fernández, a un Vicente Fernández, a una Shakira, a lo que sea. Yo no tengo negocios ahí. Es un asunto personal. Recuerde que empezamos a hablar de ética, que la vamos a personalizar. Mi ética no me lo permite. Yo digo, yo no tengo negocios allá. Si un hermano quiere ir, pues él va a dar cuentas a Dios, pero mi ética no me permite. Entonces, usted va a tener su propia ética.
Por otro lado, mi ética me permite mirar un juego de fútbol, de soccer. Mi ética me lo permite. Yo puedo ir a ver un partido de fútbol, pero déjeme decirle que hay congregaciones que su ética le dicen, no vas a mirar fútbol ni vas a jugar fútbol. Esa es su ética. Entonces, vamos a ir analizando a la luz de la Escritura cuál es la ética que nos va a acercar a Dios y dónde nosotros nos vamos a identificar como hijos de Dios. Amén. ¿Alguna pregunta? Porque sé que acabo de hablar cosas que no sé anestesia. Yo, pastor, yo siempre he tenido un pensamiento, no sé si estoy en lo correcto o no, pero yo digo siempre, más allá de si es correcto o no es correcto, si en verdad me edifica a la luz de las Escrituras, no sé si estoy bien con ese pensamiento. Sí, tiene que ver hasta dónde usted es edificado. Recuerde que la Biblia dice, todo lo que hagas, hacelo como para el Señor. Todo lo que hagas, no está diciendo algunas cosas. Entonces ahí entra la ética personal. ¿Cómo me identifico yo? Si lo que voy a hacer me va a identificar como hijo de Dios, número 1. 2, me va a edificar, entonces lo hago. Recuerden lo que dice la Escritura. Todo me es lícito. Usted puede hacer todo, hermano, lo que quiera. Todo lo puede hacer, pero no todo me conviene. Por ejemplo, la ciencia lo dice. La ciencia. Yo voy con el doctor. De hecho, le dije que estaba teniendo problemas con la vista porque me habían dilatado la pupila temprano este día y miraba borroso cuando recién empecé la clase y ahorita los empiezo a ver bien. Por eso todavía no sé si el hermano Nacho todavía está ahí o se durmió. Miraba borroso. Entonces, este es el detalle. Yo fui con un doctor. O sea, los cardiólogos han dicho que una copita de vino al día, una copita, un traguito, debo decir, un traguito, no la botella, le va a ayudar para el sistema de las arterias, para el corazón. Lo dice la ciencia. Entonces, si usted toma ese traguito de vino para ayudar a su corazón, y usted sabe que no va a caer, que no va a pecar, pero va a edificar su cuerpo, entonces todo le es lícito, pero no todo le conviene. Entonces, si yo estaba atado al alcohol, entonces es mejor no hacerlo. Si hay algo que me lleva, lo voy a decir abiertamente. Vaya, aquí lo voy a decir. En mis años mozos practiqué lucha libre mexicana. Me fascina, me deleito, cómo vuelan las llaves, el llaveo, todo eso me fascina. Mirar a un Huracán Ramírez, al Tinieblas, al Santo, a Sangre Chicana, te puedo mencionar miles de luchadores. Como yo lo practiqué, yo lo disfruté. Eso creó en mí un espíritu de violencia. Me engrandeció mi ego. Entonces, hasta ahorita, hermanos, yo no me pongo a ver una lucha libre. Yo no veo lucha libre por televisión. Porque, hermano, vuelvo a lo que usted me estaba diciendo, hermano Aarón, eso no me edifica a mí. O sea, antes lo disfrutaba, pero yo ahora sé que no, porque como que quieren hacer el viejo hombre y quiero imaginarme hasta dónde hubiera llegado, qué hubiera alcanzado. ¿Ve? Se da cuenta porque esa era mi pasión. Entonces, como ahora no me edifica, entonces yo tengo cuidado de no hacerlo. Amén. ¿Me di a entender, hermano? ¿Todo me es lícito? Pastor Martín. Pastor. Perdón, ¿quién habló? Ignacio. Hermano Nachito, ahí está, hermano. Yo pensé que se había dormido. No, ¿cómo crees? Te estoy escuchando. Mire, ahí lo que dijiste que no fuiste se puede llamar temor a Dios o se puede incluir la ética de la ética que estás hablando. Tuviste ética, dices, pero creo que existe el temor de Dios de no ir a un concierto. ¿Se puede hablar de eso? ¿A qué se...? Sí, sí, hermano. Porque, perdón, le digo mi hijo porque es mi hermanito menor y siempre los trato de mi hijo. Sí, porque el temor a Dios te va a llevar a que tengas una ética diferente a los demás. El temor a Dios te va a fortalecer la ética. Entonces, mi ética cristiana es decir, es que yo no quiero que digan,
¿Viste el pastor? Y levantaba las manos y estaba feliz. Voy a ser piedra de tropiezo para otro. Entonces mi ética sí está basada en el temor a Dios. Entonces, por eso es que cuando veo la escritura dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, no es que Dios me va a condenar si yo me tomo una copita, un trago de vino, pero si no me va a hacer de edificación, es mejor no hacerlo. Es no hacerlo. Entonces, si no te edifica, no lo hagas, hermano. Eso me va a llevar y eso, ¿qué es lo que me va a edificar? Lo que me va a ayudar a mí a tener temor de Dios, a honrar a Dios. Porque el temor de Dios no es tenerle miedo, sino es agradar a Dios. Esa es la palabra temor. Ahí tiene que ver con agradar a Dios, no con tenerle miedo, no con tenerle pavor, no decir, me va a castigar. No, 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 no. Sino decir, quiero agradar a Dios. En eso consiste la ética. Y tiene razón, Nacho, la ética está basada en el temor a Dios. Entonces, hermano, sí, hermano Aarón, si no nos edifica, es mejor no hacerlo. Sí, amén. Gracias, pastor. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Ahí está un baby. Saludo, amigo. Bebé. ¿No hay preguntas? Entonces paso a la siguiente parte. Ya casi terminamos, hermanos, este día. El modelo de la transformación. Hemos visto 3 modelos para que vayan escribiendo, hermano. Vimos el modelo de la separación. Vimos el modelo de la identidad. Ahora vamos a estar viendo el modelo de la transformación. Esto es lo que va a ir formando mi ética. Primero es que yo estoy separado del mundo. Segundo es que yo me identifico como un hijo de Dios. Y tercero es que yo estoy siendo transformado día con día. La transformación, hermanos, es día con día. Me fascina la palabra cuando dice, el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Si usted supiera cuánta esperanza me da eso. El que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. No te desanimes si todavía haces cosas que no debes de hacer. Pero si seguimos siendo transformados por la palabra, un día no solamente va a decir la gente es diferente, sino que va a decir, wow, eres otra persona y realmente somos otra persona en Cristo. Somos transformados y la transformación es día con día. Esto no es una vez al mes. Somos transformados día con día. Este cambio nosotros lo tenemos que buscar a través de su palabra. Imagínate a esa oruga. Esta imagen de transformación me gusta porque antes era simplemente una oruga, un gusano que se arrastraba en la tierra, en el suelo, en el polvo, y ahora puede volar. Qué bonito es el cambio que Dios nos da. Qué bonito es la vida que el Señor nos da. Y somos transformados día con día, hermano. A veces la gente nos critica a nosotros los cristianos porque nos ve cometer errores, pero ellos no saben la transformación que estamos pasando día a día. Y nos critica porque no somos cristianos maduros, pero ellos no saben que Dios nos va transformando día con día. Que la palabra del Señor dice 7 veces caerá el justo y las 7 veces el Señor lo levantará. Que la Biblia dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Que cada día nosotros estamos siendo transformados, hermano. Que usted no es una persona perfecta de la noche a la mañana. Que nos equivocamos como esposos, nos equivocamos como esposas, nos equivocamos como padres, como madres, nos equivocamos como hermanos, nos equivocamos como tíos, nos equivocamos como mujeres, como músicos, como pastores, como maestros. Continuamente nos estamos equivocando. Somos seres humanos, pero Dios está transformando nuestra vida. Y damos ahí ese beneficio que el Señor nos viene a traer, que si un día nos arrastrábamos, un día vamos a ver esa gloria cuando estemos volando, en esa transformación. Otro modelo
Tome nota, por favor. Modelo de la separación, modelo de la identidad, modelo de la transformación y ahora el modelo de la encarnación. Ya llevamos 4 modelos para ir realizando, formando nuestra ética o nuestro temor a Dios. ¿Cómo nos vamos a ir acoplando para cumplir lo que dice la palabra? Jesús nació, vivió y murió en este complejo entramado social de Palestina. En esta sociedad, él predicó, él anunció que el reino de Dios estaba cerca. Ante los conflictos y realidades de su tiempo, Jesús no pasó de largo. Jesús presentó el nuevo rostro de Dios en esa sociedad, en un mundo caótico, en un mundo complejo, difícil. Jesús vino a ser lo que le llamó Tony Sauceda, el revolucionario. Hay una canción que cantó este hermano Tony y hablaba del revolucionario. Nunca, nunca, jamás en la vida, aunque pasen y pasen los años, y hablaba de ese revolucionario, de cómo vino Jesús y cambió todo. Recuerde que cuando hablamos de revolucionario, no nos estamos, más bien, no debemos de imaginarnos al revolucionario mexicano que andaba con palo, hacha y escobas, arados y rifles y pistolas, esa revolución que llegó a masacrar, sino una revolución psicológica, emocional, espiritual, una revolución doctrinal, una revolución a la hora de adorar. Le voy a contar una revolución de aquella mujer que llegó y le dijo, mire, Señor, mira, maestro, mis padres dicen que nosotros debemos de adorar en este mundo, en este monte, debo decir, perdón, en este monte. Nuestros padres dicen que nosotros debemos de adorar en este monte, pero ustedes dicen que debemos de adorar en el templo. Y aquí viene la revolución. Jesús no pasó el tiempo por alto y dijo, espérate, llegará el día que no va a ser ni en el templo ni en el monte, sino en espíritu y en verdad. ¿Qué revolución tan más grande? ¿Qué revolución? Porque llega alguien y le dice, la Biblia dice que es ojo por ojo y diente por diente. Y él revolucionó y dice, espérate, yo te vengo a enseñar una ética diferente. Que cuando te golpeen una mejilla, pon la otra para que te peguen en la otra. ¿Qué revolución tan más extraña? ¿Cómo que déjame que me peguen? ¿Cómo que voy a dejar que me golpeen? Bueno, es la revolución que viene a traer Jesús. La revolución que trajo Jesús es que el pueblo de Israel decía que podían orar a Dios para maldecir. Déjeme hago un pequeño paréntesis con esto. Mire, usted va a encontrar ciertos salmos. Voy a decir, usar una palabra que no se usa mucho, es salmos imprecatorios. Salmos imprecatorios. Esos salmos hablan mucho de venganza, hablan mucho de ira, de rabia. Imagínese usted que dice, cuando estén golpeando a tus hijos, yo me alegré. Cuando vi al impío sumamente enaltecido, después lo busqué y ya no los encontré. Levántate, Señor. Hay una canción que cantábamos mucho. Levántate, Señor. Huyan de ti los enemigos. Y lo cantábamos. Eso viene de un salmo imprecatorio, como que le pide a Dios venganza. Pero cuando viene Jesús a ese pueblo trayendo la revolución, vea lo que dice. Dijo, no oren a Dios por venganza. Dijo el Señor,
Ora por tus enemigos. Oren por quien los persigan. Bendigan a quienes los... ¿Se da cuenta esa revolución? Esa es la ética que trae Jesús. Ellos estaban acostumbrados ¿a qué? A orar. Recuerden ustedes a dos jóvenes. El Señor les llamó hijos del trueno. A Juan y a su hermano, que dijeron, Señor, ¿quieres que oremos que caiga fuego del cielo y los queme? Ellos estaban con una ética del Antiguo Testamento que decían, oramos, cae el juicio de Dios, los quema y desaparecen, Señor, vamos. Y el Señor, ¿qué le dijo? Ustedes están mal porque yo he venido a salvar, no a perder. Entonces, esa ética del Señor no solamente es una ética que nos da formación, no es una ética que nos da identidad nomás, es una ética que transforma. Esa es la ética la cual nosotros vamos a ver como ética cristiana, la ética que edifica, la ética que nos va a ayudar a nosotros, pero que también va a ayudar a la gente que está a nuestro alrededor. Cuando nosotros empecemos a tener esa ética en la palabra del Señor, amados hermanos, vamos a bendecir a la gente que nos rodea. Y esto es lo que está hablando en esta parte, que no, Jesús no pasó por alto. Él presentó el nuevo rostro de Dios. Dice, espérense, no estén orando para que haya venganza. Vamos a orar para que la gente sea transformada. Jesús se identificó con un mundo en su orden social. Jesús tomó partido. Jesús se jugó la vida. Jesús se puso del lado de los excluidos. Comió con ellos, conoció sus necesidades y les dio esperanza. ¿Cuál es la ética que debemos de disfrutar, hermanos? La ética que debemos de vivir. La ética que va a dar esperanza. Hasta este momento yo he terminado la clase. Voy a dejar de grabar. Todavía no se me vayan porque termino la clase que está grabada. A mis hermanos que están viendo esta grabación, los espero la próxima semana, donde estaremos viendo variantes de la ética, de la cual son conceptos que podemos utilizar y usar como cristianos. Así que se va a poner buena la clase la próxima semana. Los espero. Que Dios me los bendiga. Voy a dejar de grabar.